Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Que nuestro Dios les bendiga. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Una vez más, estamos aquí reunidos y seguimos con el tema del ayuno. El ayuno es un asunto que muchas veces no tratamos, esa es la realidad. Muchas veces no hablamos de él, pero no solo no hablamos de él, sino que pocas veces lo practicamos. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? ¿O qué es el ayuno bíblico? ¿Qué enseña la Biblia sobre el ayuno? Hay muchas cosas en las que estamos equivocados. De repente al ayuno se le atribuyen poderes que no tiene. El ayuno no es meramente quedarse sin comer o dejar de comer. El ayuno sí tiene que ver con
abstenerse, limitarse de alimentos. Pero no es algo que solo lo hacen los fanáticos, no es algo para que lo hagan solamente los ministros o los que predican o los que enseñan. Es algo que debe de practicar la persona cristiana. El ayuno es una práctica que Jesús espera de sus discípulos. El ayuno es una parte normal de una relación con Dios. Y dije, el ayuno bíblico, ¿cuál es? Quiero leer un pasaje en Isaías, capítulo 58. Allí nos habla del ayuno y miren lo que Dios dice acerca de él. Dice Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hermanos, miren de lo que habla Dios, que para Él es el ayuno. Hermanos, el ayuno, dije, es una práctica que Jesús espera de los suyos. Leyendo Mateo, el capítulo 6, el verso 16, dice Jesús, cuando ayunéis, o sea que se espera que los cristianos practiquemos el ayuno. También dijimos en ocasiones pasadas que el ayuno tiene sus días o tiene circunstancias donde debe de practicarse. La semana pasada estábamos hablando acerca de la pregunta que le hicieron a Jesús de por qué sus discípulos no ayunaban, y Jesús en Lucas, y quiero leer ese pasaje, Lucas, el capítulo 5, verso 33 y 34. Se acercan a Jesús y le preguntan, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Jesús dice que hay ocasiones en que es correcto ayunar.
en que es adecuado ayunar, pero también hay ocasiones en que no lo es. Entonces, ¿qué es el ayuno bíblico? Vamos a orar y luego nos metemos a este tema. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Una vez más nos permite reunirnos, una vez más nos da la oportunidad de aprender. Y te rogamos que nos ayudes para hacerlo, que nos ayudes a entender la verdad que quieres que entendamos acerca del ayuno. Ayúdanos, Dios, para eso. Y Dios, como lo hacemos cada vez que tenemos una transmisión, oramos por los enfermos de nuestra iglesia. Oramos para que toque sus cuerpos. Oramos por los enfermos que son familiares de los hermanos. Oramos por los que están enfermos, que son amigos de los hermanos, por aquellos conocidos y aquellas personas, Señor, por las que nos han pedido que oremos. Te rogamos que toques sus cuerpos, que les des la salud, Señor, que ellos están necesitando. También, Dios, oramos para que tú des paciencia, que des paz a los familiares, para que puedan cuidarlos y puedan también estar tranquilos cuidando a sus enfermos. Dales fuerzas, dalos sabios para hacer su trabajo. Y también, Dios, suple necesidades materiales. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Y oramos, Señor, por los que han perdido su trabajo, para que tú les ayudes. Oramos por los que tienen necesidad material. Suple, Señor, esas necesidades. Señor, están en tus manos. Y ayúdanos, pues, en este tiempo también para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, ¿qué es el ayuno, hermanos? ¿Qué es el ayuno? Dije que de repente se tienen ideas equivocadas en cuanto al ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? Quiero decirles que el ayuno es un medio de concentración, un medio de concentración para la intercesión y para también buscar la voluntad de Dios. Es un medio de concentración para la intercesión y para buscar la voluntad de Dios. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos que el ayuno era eso, un tiempo, un medio para concentrarse en la intercesión y en la búsqueda de la voluntad de Dios. Un medio, es un medio para concentrarse, para hacer eso. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos, por ejemplo, en Éxodo, el capítulo 34, Moisés sube al monte Sinaí, va a encontrarse con Dios para recibir los 10 mandamientos, para recibir las tablas de la ley. Moisés fue el líder escogido por Dios para dirigir al pueblo de Israel, a llevarlo a la libertad de la opresión en Egipto. Y Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí para recibir las tablas. En Éxodo capítulo 34, el versículo 28, dice Moisés mismo, Éxodo 34, 28, dice el 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Moisés
sube al monte, tiene un encuentro con Dios, habla con Dios y está 40 días y 40 noches ayunando, sin comer ni beber. Por supuesto, usted y yo no podemos hacer eso. Solamente con la ayuda de Dios se logra hacer esto. Si trata de hacerlo, correrá el riesgo de morir. Quiero decirle eso. Solamente con la ayuda de Dios fue posible el durar o el estar todo ese tiempo en ayuno. Ahora, ¿por qué el ayuno? Dije, era un medio para concentrarse en la intercesión y la búsqueda de la voluntad de Dios. Era un medio para concentrarse. Moisés no comió ni bebió para concentrarse en Dios, en los mandatos que Dios iba a dar, a mandar al pueblo de Israel. En Deuteronomio, el capítulo 9, versículo 9, Moisés había subido a traer las tablas de la ley, pero cuando baja, sucede que él encuentra que el pueblo de Israel está dedicado a la adoración a un ídolo. Y Dios se enojó, pero también se enojó Moisés. Y Moisés quebra las tablas. Y en Deuteronomio, el capítulo 9, versículo 9, dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y luego le dice Dios a Moisés: baja. En Éxodo, el capítulo 4, Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que Moisés sube al monte, está 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, y nosotros leemos en Deuteronomio 10, verso 10, que Moisés vuelve a subir cuando ha quebrado él las tablas de la ley. Deuteronomio 10, verso 10. Dice: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Dios le vuelve a decir a Moisés que suba otra vez. Miren esto, hermanos, miren esto. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, concentrado en la presencia de Dios, concentrado en recibir la ley de Dios, pero también concentrado en interceder por el pueblo. Dice ese versículo 10, hermanos, que Dios le volvió a escuchar, y dice: Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Moisés se concentró en interceder ante Dios por el pueblo, y lo hizo ayunando. Otra ocasión, hermanos, cuando nosotros vemos que se concentró una persona en la intercesión, fue cuando David ayunó. Recuerdan que había nacido un hijo de la relación entre David y Betsabé, la que fue mujer de Urías Eteo. Nace un niño,
Dice segundo de Samuel, capítulo 12, verso 16, verso 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. 7 días estuvo David ayunando. 7 días ayunando por su hijo. El niño había enfermado. Y dice la Biblia que David ayunó. Ayunó intercediendo por su hijo. Ayunó orando por su hijo. Dice la Biblia que él ayunó 7 días, y no fue un ayuno de luto, porque el niño todavía no moría. Mientras el niño estaba vivo, aunque enfermo, es que David está orando y está también ayunando. Ahora, es correcto lo que hizo David. David se humilló ante Dios. Era una manera, su oración y su ayuno, una manera de humillarse ante Dios. Dios le había dicho por medio del profeta que el niño iba a morir. Entonces David ora, ayuna. Cuando ve que va a venir el juicio de Dios, cuando ve que va a llegar el castigo de Dios por su pecado, David se humilla. Y vamos, el ayuno que David hizo y el tiempo de oración era de intercesión por su hijo, pidiendo por su hijo, pero también era una manera de mostrar su humillación, de reconocer su pecado y pedir la misericordia de Dios. Dije, hermanos, es correcto lo que David hizo. Es correcto que cuando nosotros veamos el castigo de Dios o las pruebas que vienen por causa de nuestro pecado, es correcto que nos humillemos ante Dios. Fue lo que hizo David. Y otra cosa, el ayuno y la oración, hermanos, preparó a David. En verdad, hubo una respuesta de parte de Dios con esto del ayuno y la oración. Pero quiero decirles esto: no cambió lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. No cambió. En el versículo 14 de ahí de 2 de Samuel 12 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios había dicho que iba a morir el niño, y aunque David ayunó y oró por el niño cuando estaba enfermo, intercedió por el niño cuando estaba enfermo, eso no cambió lo que Dios ya había decidido. Hermanos, la oración y el ayuno no cambian la decisión de Dios. Dios había dicho que el niño moriría, y aunque David ayunó y oró, el niño murió. Pero Dios, en esa concentración que hizo David orando y ayunando, Dios trabajó en David de tal manera que nosotros leemos más adelante que cuando David sabe que el niño ha muerto, él se levanta. Y miren lo que dice 2 de Samuel 12, el verso 18: y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz,
¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Miren esto, hermanos. Hubo una respuesta de parte de Dios con esto de la oración y el ayuno. No fue librar de la muerte al niño, pero sí preparó a David. El tiempo que se concentró en Dios lo preparó para la muerte del niño. De tal manera que dice el texto, se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Dios y adoró. Adoró a Dios. Su corazón fue preparado para la muerte del niño. A la gente le extrañó esa reacción. ¿Cómo? Cuando él está vivo, enfermo pero vivo, tú estás sin comer y postrado en tierra, ayunando, orando. Ahora que ha muerto te levantas. Hermanos, el corazón de David fue preparado porque él se concentró en Dios. Esperó la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios fue que el niño moriría, y el niño murió. Pero David, hermanos, estaba preparado por su concentración en Dios. Hermanos, el ayuno sirve para eso. El ayuno es el medio de concentración para interceder y para buscar y aceptar la voluntad de Dios. Miren lo que hace David. Él adoró a Dios. Y después de hacer eso, viene y pide que se le dé de comer. Dije, a la gente le extrañó que él actuara de esa manera, pero es que el corazón de David estaba preparado para la muerte del niño. Y él dice, le dicen a él, le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y luego dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Saben cuál era la esperanza de David? Un día voy a ver a mi niño. Yo voy a él. Yo voy a él. Yo voy a estar un día allá junto con él. El ayuno y la oración, hermanos, le permitió a David concentrarse en Dios de tal manera que cuando su niño muere, él está tranquilo. Él reacciona de una manera correcta. Hermanos, cuando nos concentramos en Dios, orando y ayunando, Dios prepara nuestros corazones para todo lo que venga, para todo, hermanos. Fíjense cómo el ayuno, hermanos, va acompañado de la oración. En algún momento yo dije, no es solo abstenerse de alimentos, es abstenerse de alimentos para concentrarse en Dios, para tener un tiempo para Dios. Eso es el ayuno, hermanos. Eso es el ayuno. David tuvo un sentido de paz porque ayunó y oró. Ayunó y oró. Yo voy a él. Hermanos, David confiaba que se iba a encontrar con su niño, pero no en esta tierra, allá en el cielo. Y es la promesa de Dios, hermanos, es la promesa de Dios para nosotros. Otra cosa, hermanos, conocemos la historia de Esther, aquella mujer que llegó a ser reina
en lugar de la reina Vasti. Esther, una joven hebrea, dice la Biblia, conocemos la historia, enseña la Biblia que hubo un hombre que había, Amán, que había planeado que mataran a los judíos. Mardoqueo, el pariente de Esther, le dice a Esther que interceda ante el rey por el pueblo. El capítulo 4, verso 16, nos dice algunas cosas que Esther dijo. Es Esther, capítulo 4, verso 15 y 16. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Miren lo que pidió Esther que hicieran, que ayunaran, y dice que ayunaran 3 días, noche y día, y que intercedieran por ella. Dice, ayunad por mí, que pidieran por ella. Hermanos, el ayuno es el medio para concentrarnos en la intercesión y en buscar la voluntad de Dios. En este caso, el ayuno era por Esther. Hermanos, leemos también en la Biblia que el mismo Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches para conocer humanamente su ministerio. En Mateo, el capítulo 4, leemos acerca de esto, para conocer lo que era la voluntad de Dios en cuanto a su ministerio. Dice Mateo 4, verso 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto sucedió antes de empezar su ministerio. Se concentró en buscar la voluntad de Dios. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua, buscando la voluntad de Dios. Hermanos, el ayuno es el medio para concentrarnos en la búsqueda de la voluntad de Dios. En esas circunstancias, para interceder por alguien o para saber cuál es la voluntad de Dios, en esas circunstancias es cuando la Biblia dice que debemos de ayunar. Es correcto que hagamos esto del ayuno para saber la voluntad de Dios. En Hechos, el capítulo 13, versos 1 al 3, dice la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren lo que dice: ministrando estos al Señor. Y luego dice: y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estaban ayunando y el Espíritu Santo les dijo que era su voluntad, que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra.
Así que, hermanos, el ayuno es el medio para concentrarnos y saber la voluntad de Dios. El medio para concentrarnos en Dios y saber cuál es su voluntad. Así que los profetas y maestros fueron escogidos o fueron encontrados para hacer la obra cuando se ayunó. Hermanos, dije, el ayuno es la concentración o el medio para la concentración en Dios, para la intercesión y para saber la voluntad de Dios. Quiero hacer una pregunta. Cuando usted va a tomar una decisión, ayuna, ora y ayuna para saber qué es la voluntad de Dios, o usted toma decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Hermanos, qué importante es esto. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia, hermanos, nos enseña que es muy importante seguir la voluntad de Dios. Y una manera de interceder por otros es ayunando y orando. Pero también una manera de saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla es ayunando y orando. Hermanos, el ayuno era el medio para hacer esas cosas: la intercesión y buscar la voluntad de Dios. Ayunemos, oremos, hermanos, cuando pidamos por alguien, cuando intercedamos por alguien y cuando queramos hacer la voluntad de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias porque aprendemos esto. El ayuno no es en todo tiempo, pero cuando hemos de pedir por alguien y cuando hemos de buscar tu voluntad, Señor, es el tiempo para ayunar y orar. Ayúdanos a hacerlo. Haznos sabios, haznos entendidos de cuándo hacer esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Yeah, yeah. Somos 10 veces más.
mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más.